Estoy feliz de estar aquí esta mañana en Santiago y muchas gracias a la Pontificia Universidad Católica por la oportunidad de dirigirme a este tema en este muy importante seminario. El rector tocó este tema. Es muy importante recordar que parte del trabajo de la universidad, sobre todo una católica en este contexto, es intentar ayudarnos todos como iglesia para leer los signos y los tiempos y discernir juntos lo que Dios nos está diciendo en esta crisis, en este contexto particular. Mi propia formación en el periodismo es en el campo religioso, pero también escribo una columna semanal para nuestro periódico más popular en Irlanda y comento mucho sobre la interfaz entre la iglesia y la sociedad en Irlanda y en el contexto mayor. Me gustaría hablar un poco sobre cómo la crisis del abuso en Irlanda ha sido desde la perspectiva de alguien como yo que ama la iglesia, pero también como periodista debe buscar la verdad. Y a veces algunas de las verdades que se descubren no son cómodas para nosotros como creyentes. Es una esfera difícil a veces. Por un lado, algunos colegas míos que están en los medios seculares dicen: eres católico practicante, no puedes informar objetivamente, solo un agnóstico o ateo podría reflexionar adecuadamente sobre esto. Les pregunto entonces, tal vez alguien con poco interés en el fútbol puede escribir sobre el fútbol y entienden que eso es absurdo. Por otro lado, es difícil para un periodista católico porque a veces la relación con la iglesia puede ser difícil. A veces los obispos superiores religiosos, oficiales de prensa, directores de comunicaciones, tienen una idea equivocada de la lealtad de la iglesia y muchas veces creen que no se puede cubrir las historias en base a esto. Siempre arguyo que nuestra responsabilidad como comunicadores es para con la verdad y así tenemos una misión común junto con la gente que predica en el Evangelio, porque como leemos en las Escrituras, la verdad os hará libres. La interfaz entre la iglesia y los medios de comunicación es a menudo difícil, pero yo creo que los observadores honestos verán que los medios de comunicación, incluso los que son injustamente duros o demasiado críticos, han ayudado a la iglesia a cambiar. Ha sido nuestra experiencia en Irlanda. El trabajo de los medios de comunicación es investigar y pedir cuentas a las organizaciones, iluminar rincones oscuros de la iglesia e impulsar a la iglesia a cambiar sus actitudes y procedimientos. El abuso y explotación de los niños es un cáncer que destruye todo lo que toca. Es aún más atroz cuando el abuso tiene lugar en el marco de la iglesia, el lugar por encima de todo donde la gente debería sentirse segura. El hecho añadido de que los líderes de la iglesia a menudo tardaron en responder a las acusaciones o no respondieron adecuadamente cuando las acusaciones fueron presentadas a su atención deja una herida abierta en nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo. Primero están las consecuencias devastadoras para las víctimas. Muchos, los niños, los jóvenes vulnerables. El abuso también devasta las familias y las comunidades. Y mucha gente es tan escandalizada que daña su fe. Muchas personas que se criaron como católicos ya no se sienten cómodos en la iglesia como resultado de esto. Esto es una realidad dolorosa para reflexionar en ella, pero debemos remediarlo. El tema de hoy, comunicar para reconstruir la confianza, es vital. Sin la confianza, nuestra sociedad no puede funcionar correctamente. Sin confianza, la iglesia no puede llevar a cabo su misión de llevar a Cristo al mundo. Todo el proceso de la evangelización consiste en comunicar un mensaje, pero ese mensaje solo se escuchará cuando hay confianza.
Para ayudar a reconstruir esa confianza, las comunicaciones efectivas son vitales. A veces hemos tendido en la Iglesia a mirar el trabajo de las comunicaciones como algo auxiliar a lo que realmente hacemos, como algo para las energías que sobran, algo que viene después. Pero la verdad es que las comunicaciones son la esencia de la misión de la Iglesia. El hecho de las comunicaciones eficaces están en el corazón de la proclamación del Evangelio. Y solo se puede reconstruir la confianza cuando hay una cultura de diálogo honesto y comunicación dentro de la Iglesia que lleva a lo que describe el Papa como una cultura de reencuentro. Antes de seguir, debería hacer referencia a esto. Cualquier autor les dirá que no hay que ir a una conferencia sin referenciar al propio libro. Este es un libro escrito por mi Austin Avery, mi amigo, y hay un capítulo largo en el libro sobre la crisis del abuso, particularmente algunas de las cosas que han ocurrido en Irlanda. Así que ningún hombre puede ser el juez de su propio caso, pero recomiendo este libro. Me gustaría decir algo acerca del lenguaje también, antes de seguir. Creo que es importante esto. Un término que voy a usar hoy es el término de salvaguardar la infancia. Es un término que en este momento es más común en el vernáculo en Gran Bretaña e Irlanda que en otros países angloparlantes. Y yo creo que esto es verdad de otros grupos lingüísticos también. Salvaguardar la infancia es el proceso de prevenir el abuso, la negligencia, prevenir el deterioro de su salud y desarrollo y asegurar que crezcan circunstancias consistentes con la provisión de cuidado seguro y efectivo que les permita a los niños tener oportunidades óptimas de vida y entrar a la adultez exitosamente. Es una definición amplia que va mucho más allá de la idea que acostumbramos a hablar cuando hablamos de la protección de la infancia. Una de las lecciones que hemos aprendido en Irlanda, que empezó en mediados de 90, uno de nuestros descubrimientos fue que los laicos tenemos un rol absolutamente crucial en virtud de nuestro bautismo, trabajar por la reforma y la renovación de la Iglesia mientras intentamos restablecer la confianza. Uno de los frutos positivos de la crisis de abuso en Irlanda es que ha abierto una oportunidad genuina para un espíritu de corresponsabilidad dentro de nuestra Iglesia en el espíritu del Segundo Concilio del Vaticano. Voy a hablar sobre la crisis en Irlanda y el viaje doloroso que hemos recorrido y lo que nos ha dado esperanza. Ha sido un largo viaje, ha habido muchos errores en el camino. A veces la gente ha preguntado cuándo terminarán los escándalos, cuándo podremos ir hacia adelante y dejar esto atrás. Son preguntas importantes, pero tal vez son equivocadas también. Este tema no es un problema temporal que estamos esperando resolver. Estamos hablando de la necesidad de un cambio cultural, un realineamiento de la cultura de la Iglesia, alejarnos de evitar los escándalos y enfocarnos en la cultura de salvaguardar en el centro. A veces la gente me pregunta después de 25 años, ¿cómo está la Iglesia en Irlanda ahora? Es cierto que lo peor de las revelaciones ya han pasado, pero seguimos con muchos sobrevivientes y víctimas, y nuestra misión es tratar de darles esperanza y consuelo. El momento en este viaje a Irlanda es el informe Ryan, publicado hace 10 años. Aquí vemos al juez Ryan en la conferencia de prensa lanzando el informe y aquí vemos cuán intenso son los intereses de los medios.
El Ryan Report es una visión profunda a una parte de Irlanda que muchos no queríamos enfrentar. Las víctimas y sobrevivientes, muchos de ellos por primera vez llegaron a hablar de su experiencia. Uno de los momentos importantes en el informe es que fueron las víctimas y los sobrevivientes que recibieron la primera copia del informe y pudieron ver su evidencia antes de que ésta fuese publicada. Como sabemos, tristemente de muchas partes del mundo, el abuso es algo que cruza toda cultura. Cuando primero comenzamos a tener estas revelaciones en Irlanda, es algo que estábamos analizando y reflexionando. Los obispos iban y venían de Roma mucho. Y el cardenal Hoyos, el cardenal colombiano que trabajaba en el Vaticano en la época, resumió lo que afectó a mucha gente en Irlanda cuando dijo: en relación al problema del abuso sexual y la pedofilia, quiero darles una respuesta simple. En el clima de pansexualidad y licencia sexual que se ha creado en el mundo de hoy día, algunos sacerdotes, hombres que salieron de esta cultura, han cometido el mayor crimen de abuso sexual. Como sabemos, de muchas partes del mundo, incluyendo aquí en Chile, el abuso es un problema universal, como también lo es el pecado y el crimen. Creo que la reunión que se llevó a cabo en febrero en el Vaticano, que presidió el Papa Francisco, al cual yo asistí, fue un momento muy importante al entender la naturaleza universal de este problema. Yo me he reunido con obispos de distintas partes del mundo que me han expresado su simpatía sobre la crisis en Irlanda y han dicho: gracias a Dios no tenemos cosas así en nuestra cultura. Creo que es muy importante y que es ingenuo imaginar que hay alguna cultura que no esté tocada por este grado de crimen, por este pecado. La reunión en Roma fue muy importante, pero como ha dicho esta caricatura, en Washington D.C. hay mucho trabajo para continuar por el camino antes de que podamos tener conceptos como responsabilidad y transparencia. También tenemos la dimensión que nuestra comprensión está evolucionando a que la salvaguardia no es algo que se limita solamente a los menores. En el contexto del ministerio aumenta la atención enfocados en los adultos vulnerables y este es un área que necesita una mayor reflexión. Uno de los momentos claves en la crisis de abuso en Irlanda fue el 2010, cuando el Papa Benedicto XVI le escribió su pastoral a los católicos de Irlanda. Decía que él había sido profundamente perturbado por la información con relación a los abusos de los niños y gente joven por parte de la Iglesia, especialmente sacerdotes y religiosos. Siguió el Papa diciendo que solamente compartía el sentido de venganza al oír estos actos criminales y la forma como la Iglesia en Irlanda lidió con esto, diagnosticó el efecto dañino que la crisis ha tenido sobre la autoridad moral y de articular al Evangelio en la Irlanda contemporánea. Ha tenido consecuencias tan trágicas en las vidas de las víctimas y sus familias y ha oscurecido la luz del Evangelio de tal forma que nunca había existido antes. La Iglesia Católica enfrentó 700 años de persecución. Y para que el Papa diagnosticara como tal, fue devastador para mucha gente para poder entender acerca de que nadie estaba en desacuerdo con su análisis sobre esta situación. No quiero reflexionar en el contexto histórico de Irlanda, pero basta decir que cuando Irlanda obtuvo su independencia en los 20 de Gran Bretaña, la Iglesia heredó una gran red de instituciones, escuelas industriales, reformatorios, hogares para niños y madres, y todas estas instituciones que habían existido bajo la ley inglesa eran ahora de la Iglesia, ya que era la única entidad que tenía la capacidad de hacerse cargo de ellas. Desafortunadamente, como hemos experimentado,
El heroísmo de los muchos religiosos que trabajaron en estas instituciones fue obscurecida por una minoría de religiosos que violaron la confianza que fue puesta en ellos y abusaron de niños en la forma como fue revelada en el Ryan Report. El informe Ryan veía el abuso bajo 4 encabezados distintos: el abuso físico, el abuso sexual, la negligencia y el abuso emocional o emotivo. Todos encontraron que esto eran una característica de la institución, mientras que el abuso sexual incurría en muchas de las instituciones, especialmente en instituciones de niños. Fue un patrón depresivo que reveló qué es lo que había ocurrido en las instituciones. Y por supuesto, el otro aspecto de la historia del abuso en Irlanda fue cubierta por un informe también publicado hace 10 años, que se conoció como el informe Murphy y que investigó acusaciones en la diócesis más grande de Irlanda. La primera alegación emergió en mediados de los 90 y algunos habían dado entrevistas a los medios porque habían ido a la autoridad de la iglesia para expresar sus preocupaciones y contar sus historias y no se habían sentido escuchados por las autoridades eclesiásticas y que se les miró para el otro lado. La comisión Murphy informó el 2009 y se pueden ver la conclusión allí. La arquidiócesis de Dublín, su preocupación al tratar estos casos de abuso de niños hasta los 90 fue la mantención del secreto, evitar el escándalo y la protección de la reputación de la iglesia y la preservación. Quiero volver un poco atrás a 1996. Las fechas no son tan importantes, pero en 1996 fue el primer intento por parte de las autoridades eclesiásticas a responder a las acusaciones que estaban saliendo contra los sacerdotes y los religiosos, y sacaron este documento marco que fue aprobado por los superiores religiosos y las cabezas de las sociedades misioneras. Las pautas en sí eran bastante buenas en la época. El problema que pronto emergió es que le faltaba una aplicación universal. Tendrían una diócesis o una congregación religiosa donde las reglas habían sido aplicadas muy bien. Tendrían otra diócesis o congregación religiosa donde las reglas no se aplicaron para bien, para nada. Un obispo me dijo sucintamente cuando me dijo: el problema con el documento marco es que nos dio una serie de principios, pero no nos dijo exactamente cómo los principios debían ser implementados. Por lo tanto, creo que eso fue una gran falla en el documento. Pero se surgió de allí mucho aprendizaje. El momento de la iglesia en Irlanda vino siguiendo este documento marco, cuando nos dimos cuenta que la única forma de seguir adelante es que todos estuvieran cantando de la misma canción, todos en la misma página, y eso requirió un enfoque de una sola iglesia. Eso emergió después de muchas negociaciones y algunas batallas, en el 2008 con lo que llamamos la Junta Nacional para la Salvaguardia de los Niños en la Iglesia Católica en Irlanda. Y eso es parte de donde obtuvimos el lenguaje de salvaguardia. La importancia de la Junta Nacional fue que cada iglesia, cada cuerpo de iglesia en el país, cada congregación, cada diócesis, cada orden, cada sociedad religiosa seguía las mismas pautas. Firmaron un contrato con la Junta Nacional con la cual cumplirían, y asegurar el cumplimiento se puso un sistema de auditoría para que los miembros del Comité Nacional iban a cada diócesis y congregación religiosa evaluando los archivos, viendo las prácticas actuales y ofreciendo apoyo y consejo cuando las acusaciones surgieron. La Comisión Nacional está a cargo decisivamente y no hay ningún tipo de ambigüedad. Este directorio continúa monitoreando la implementación de las prácticas estrictas que están en lugar en la iglesia en Irlanda hoy en día. Y creo que tengo un corto video que podemos
Estos son los principales aspectos de la Oficina Nacional para dar consejo y soporte para trabajar en el desarrollo de políticas y monitorear las prácticas de salvaguardia. Publica un informe una vez al año de cómo las distintas diócesis y congregaciones religiosas están avanzando, y esto ha sido publicitado y ha sido muy importante en restaurar la confianza de gente que conozco que los asuntos en sus diócesis han sido manejados en forma apropiada y con la cooperación de las autoridades civiles. La Iglesia Irlanda ha viajado mucho en relación a la protección de los menores. Las pautas iniciales ahora han sido reemplazadas por normas nacionales y por órdenes. Un cambio fundamental ha sido el compromiso de los legos a través del país, o los laicos. Cada persona agradece este enfoque de la Iglesia. La mejor práctica de salvaguardia ha pasado a ser parte de la cultura de la Iglesia irlandesa. Irlanda es un pequeño país. Hay 26 diócesis y 160 congregaciones religiosas, todas con sus propios líderes independientes que se sienten confortables en sí. Hay una noción que la Iglesia Católica es una sola entidad. Esa no es la realidad. Hay 180 entidades con distintas responsabilidades. La idea de responder a una entidad como el Directorio Nacional tomó tiempo de desarrollar, tomó un desarrollo y cambio de actitud y cultura para que la gente pudiese cooperar con el Directorio Nacional y se estableciese con una serie de normas. Y esto hizo una gran diferencia en cómo la gente salvaguardaba a los niños. No importaba si usted se encontraba en la República de Irlanda, el norte de Irlanda, el este de Irlanda. Si usted tenía este abuso de niños, había esta misma respuesta consistente a través de la Iglesia. Esto tomó mucho tiempo para desarrollar, pero ahora estoy satisfecha que todas las autoridades de la Iglesia, la gente en liderazgo, completamente entendieron sus obligaciones, tanto civilmente como canónicamente. La forma como se maneja es establecer un buen apoyo, una buena capacitación, una buena auditoría y trabajar en conjunto para asegurar que los procedimientos asistan en la práctica. Y ya no es un asunto de políticas, sino que es lo que se hace en la realidad. En cada comunidad religiosa en Irlanda, por lo menos hay una o dos personas que se hacen responsables de la salvaguardia de niños. Lo llamamos los representantes de la salvaguardia de los niños. Es su trabajo impedir el abuso de niños, y han trabajado con los sacerdotes de las parroquias con información, con todo tipo de asuntos para decirle al feligrés lo que esa parroquia hace para evitar el abuso de los niños. Y esto será replicado en cada parroquia, cada diócesis en Irlanda. Y estos voluntarios, estamos hablando de miles de personas en Irlanda que trabajan dentro de la clase de la Iglesia Católica. Georgian Casey, junto con Joe McLean y el padre Frank Claiborne. Nosotros somos representantes de la salvaguardia y trabajamos con el padre Frank. Estamos a la orden de la parroquia. Lo que estamos llenando hoy en la noche muestra lo que estamos haciendo bien. Tenemos mucha suerte de que hasta hoy día tenemos 136 voluntarios para representantes de salvaguardia. Así que estamos yendo bien y fácilmente podemos hablar con el padre Frank. Es muy transparente y abierto a preguntas. Y siempre nos dará una respuesta, siempre va a responder las preguntas y seguir las instrucciones. Lo más importante para nosotros es que hemos creado una salvaguardia para los niños y también para los adultos. Y yo insisto que me impulsen honestamente. Esto se hace en todas las áreas públicas y sacristía, comunicación directa a través de nuevos centros. La política está en la website y esto se informa en septiembre anualmente. ¿Están bien con eso? Sí.
Lo que empezó hace 2 años como tal vez una labor muy grande que ahora ha pasado a formar parte de nuestra cultura en la parroquia, es lo que hacemos. Y la salvaguardia es simplemente parte de nuestro trabajo ahora. Hemos recorrido un gran camino, pero no podemos volvernos complacientes. Debemos mantenernos vigilantes y asegurar que todo se haga bien para que los niños estén seguros. Creo que debemos seguir haciendo lo correcto, incluso cuando pareciera que tiene muy poco impacto sobre la percepción del público. Una de las cosas que creo que necesitamos realmente hacer bien es la parte de la responsabilidad. Debemos explicar a la gente lo que hacemos y por qué. Y la responsabilidad a menudo se confunde con ser culpado cuando algo sale mal, pero pienso en la responsabilidad de modo positivo, de que si alguien tiene una pregunta para nosotros que no podemos responder, particularmente si se trata de una pregunta sobre si mi hijo o mi hija va a estar seguro o segura, que podamos decirle acerca de todo lo que hacemos para asegurar que su hijo o su hija será cuidado muy bien, con mucha seguridad en la parroquia. El trabajo de los últimos 12 o 14 años ha dado resultado. Los estándares y las prácticas incorporadas son excepcionalmente buenas y se pueden medir contra cualesquiera estándares en la sociedad civil en Irlanda o internacionalmente. Una cuestión de fe. Así que puedo decir que yo creo que este video da alguna comprensión de lo que yo llamo una revolución liderada por los laicos que ha ocurrido en Irlanda. Y este tema de salvaguardia en Irlanda no es un enfoque que va de arriba hacia abajo, sino de la comunidad hacia arriba, con un voluntariado en el país y en las parroquias. Y si no notaron, alrededor de 80% del voluntariado en todo el país, que son 2,000 voluntarios, 80% son mujeres. Esto ha sido un aporte importante de las mujeres. Y Teresa Devlin, que es jefe del Consejo de Salvaguardia, dice que no es una exageración que ella es la persona más poderosa de la iglesia, porque hace 5 años dijo que el arzobispo en la diócesis, el obispo estaba haciendo mal su trabajo, y esto muestra el poder que han tenido los procedimientos de salvaguardia. Y yo diría que en el medio de todo lo que ha ido mal en la iglesia en Irlanda, Dios sabe que tenemos muchos aspectos que hemos hecho bien, y una de ellas es esta prevención, la estrategia de prevención, a tal punto que los políticos, autoridades de sanidad, la policía dicen ahora: miren la Iglesia Católica lo que ha hecho, está trabajando bien encaminada. Y yo creo que esto es muy gratificante para la gente que ha trabajado tanto y que muchos años pensaron que tal vez no iban a recibir el crédito. Un comentario sencillo también: si esto les parece difícil, sí es difícil, pero probablemente es más fácil en otros países, porque tengan en mente que de los 26 países de nuestra república, las 6 de Irlanda siguen bajo la jurisdicción de Gran Bretaña. Así que tenemos todas estas entidades, y hemos podido aunar estas entidades bajo la Iglesia. Son buenas noticias. Hablando de la parte de prevención, que es más importante de todas, la pregunta, y esto debería ser
lo primario. ¿Qué pasa con los que han sufrido tanto en nuestra comunidad, en nuestra iglesia? Son miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que han sufrido tanto. Yo diría que uno de los aspectos gratificantes es también el hecho de que la ayuda a los sobrevivientes se prioriza en todas las diócesis y organizaciones religiosas. Y esto es revisado por el National Board para asegurar que sea una prioridad. Uno de los mecanismos es hacia la sanación. Esto ha sido financiado por la conferencia de por los archbishops para dar asesoría a parejas, a las familias, a los padres. Son grupos psicoeducacionales y servicios de defensa, porque una de las cosas que ha quedado tan claro es que el abuso no solo hace daño a una persona, sino que afecta a todos los aspectos de su vida. Hay sobrevivientes que dicen: no pude ser buen padre porque fui abusado de niño, no pude ser buen esposo. Y hacia la sanación se trata de llegar a la gente y tocar todos estos aspectos, y se produce un informe anual para explicar las horas de ayuda que se ha provisto. Otra pieza es muy interesante porque viene de las víctimas y sobrevivientes. Espontáneamente la Iglesia entendió la necesidad de apoyo psicológico, y estos apoyos se incorporaron inmediatamente, pero fuimos más lentos para reconocer que el apoyo espiritual era de importancia vital para las víctimas, y ese apoyo llegó de ellos mismos, hablando con la gente de la iglesia, diciendo que la razón por qué fui abusado o abusada es que estaba en el corazón del proyecto local de la iglesia, de la parroquia, así que tenía una gran fe y mi fe ha sido muy dañada por el abuso. Así que hacia la paz se lanzó, como ustedes ven, la visión es proveer un espacio apoyador y seguro donde la gente que ha sido afectada por el abuso en un contexto de la iglesia puede ser acompañada a medida que busquen su propia experiencia de paz espiritual. Y de nuevo hay varios apoyos disponibles para llegar a la paz en las diferentes diócesis y organizaciones. Y en cada parroquia hay detalles de contacto para estas organizaciones, para que la gente pueda contactarse con las organizaciones. Esto ha ayudado mucho para restablecer la credibilidad y la confianza en la Iglesia de Irlanda. Nos falta mucho, pero estoy aquí para decirles esta mañana que en medio de esta crisis que ahora viven en Chile, hay oportunidades para ser la iglesia de modo más auténtico y de asumir nuestras responsabilidades para con las víctimas y los sobrevivientes hacia la paz y hacia la sanación. Son dos ejemplos. Esta persona es muy interesante. Ian Elliott fue el primer director del Consejo Nacional para la Salvaguardia de Niños en Irlanda. Y es muy interesante porque él era protestante. Ahora, los protestantes solo son 3% de la población. No hay muchos, pero lo seleccionaron en ese momento y la iglesia creyó que era un plus que fuera protestante porque no se le iba a acusar de ser demasiado diferente hacia los obispos católicos, y creo que fue importante en el momento, y hubo mucho comentario mediático al respecto. Esta imagen viene de nuestro santuario en County Mayo, y lo que ven es la vela de Atonement. Esto se implementó en la conferencia de los obispos este año. Los sobrevivientes dijeron: queremos que nos recuerden en las plegarias de la misa, así que estas velas están ahora en cada catedral de Irlanda y pronto van a estar en cada parroquia. Y hay un domingo
eh, en el año en que hay una liturgia especial de arrepentimiento y la vela está ahí permanentemente en la iglesia como un recuerdo constante. Y yo creo que es importante que mantengamos presente que la salvaguardia pasa a ser un trabajo permanente de la iglesia. No es algo en que, al que dediquemos mucha energía y después lo dejamos atrás, porque creemos que la crisis ha seguido adelante. La crisis inevitablemente sigue adelante, pero el hecho de que los que han sufrido tanto siempre estarán con nosotros y siempre deben estar en nuestros pensamientos. Este caballero aquí es el Monseñor Bob Oliver. Viene de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Creo que es interesante y quisiera usar esta cita y de Padre Oliver sobre cuán importante es cuando uno hace esto bien, que cuán importante puede ser un testigo. Él dijo en una entrevista una vez: el espíritu misionero de Irlanda puede ser de gran ayuda para nosotros para traer a otras partes del mundo a donde está Irlanda. Me anima mucho venir a Irlanda y ver el trabajo muy eficaz que se ha hecho y que se está llevando a cabo. Lo que voy a llevar conmigo es el hecho de que el buen trabajo hecho acá se podrá compartir con el resto del mundo. La frase todos usan aquí son las mejores prácticas y Irlanda tiene muchas mejores prácticas en este campo. Incluso la Iglesia podría asumir el rol de liderazgo. Ciertamente, sin orgullo, debemos hacer esto con humildad, de un modo que reconoce el verdadero daño que hemos causado. En los últimos 20 años, la Iglesia irlandesa ha hecho un gran trabajo para traer a la gente juntos para responder a esta crisis. El abuso sexual de los niños es algo que la gente prefiere no escuchar nada al respecto, pero podemos ayudar a los otros a entender dónde ocurre el abuso, sobre todo en las familias. Tenemos un rol, podríamos llamarlo un rol de liderazgo, en que podemos ayudar a la sociedad como un socio para resolver este tema. Y él concluye: más y más, la Iglesia puede ser un reflejo, un espejo para la sociedad en general, para enfrentar el tema del abuso. Ahora quisiera concluir diciendo dónde está la esperanza. Yo diría que la esperanza está en países como Irlanda. La confianza y la fe ha estado y está siendo restaurado en la Iglesia debido a la reforma. Ustedes verán que en ningún punto de esta presentación me refiero a la asesoría legal que los obispos irlandeses han asumido. No voy a hablar mucho al respecto, pero voy a decir un punto solamente en relación a los obispos y superiores religiosos. Las veces en que me he sentido decepcionado en los últimos 14 años es cuando he visto a los obispos y superiores religiosos en que se fían tanto de la asesoría legal y lo priorizan. Y otras ocasiones en que he sido muy impresionado es cuando he visto a los superiores religiosos y los obispos cuando dejan de lado esta asesoría y actúan como pastores para sanar esta crisis. Y creo que es el trabajo de la Iglesia. La salvaguardia es nuestra labor permanente. Es la llamada de Dios a nosotros a sanar este periodo de nuestra historia. La gente me dice que es un momento terrible para ser católico. Me imagino que ustedes también en Chile lo han sentido. Cuando miro hacia atrás, yo creo que no ha habido nunca una era de oro para ser católico. Y creo que la lección en la Biblia hebrea dice: la tierra prometida siempre está delante de nosotros, no detrás. Y nos llaman a ser el cuerpo de Cristo. Y frente a esta crisis debemos responder a esta llamada.